Y el primer, vamos a decir, la primera patología que ustedes tienen que reconocer es lo que es Entonces, para comenzar, el primer concepto que ustedes tienen que saber es un aneurisma. El aneurisma no es otra cosa que es la dilatación, vamos a decir, de un segmento vascular. ¿Ya? Esta dilatación, o sea, según vamos a decir, las personas que hacen, o sea, los médicos que están especializados en hacer imágenes, tienen una tabla. Imagínense eso, todo lo que nosotros recordábamos hace un momento, cada vasito tiene, vamos a decir, un diámetro establecido. Entonces sabemos más o menos cuánto mide la aorta, por decirlo en este caso. La aorta tendría que estar entre unos 2 a 2.5 centímetros, ese es el diámetro, el tamaño medio de la aorta. Y así todas las ramas, para los imagenólogos tienen una tablita específica de cuánto es el diámetro máximo que tendría que medir cada vaso. Cada vasito que ustedes han estudiado tiene su tamaño. Ahora, así a grosso modo, vamos a decir, la circulación central, ya esta dilatación ya, va a aumentar, vamos a decir, 1.5 veces ese diámetro normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre el tamaño normal, ya, si yo digo más o menos que el tamaño de la aorta tendría que ser 2 centímetros, yo tendría que pensar que 1.5 más, ¿cuánto sería? Tendría que estar pensando que arriba de 3 o 3.5 para la aorta, me estaría diciendo que hay una dilatación en ese segmento arterial. ¿Estamos? Entonces vamos a el primer concepto, o sea, ¿qué es un aneurisma? Es una dilatación de un segmento vascular. ¿Estamos? Ya. Perfecto. Luego, después de que nosotros vemos, ya tenemos que ver aquí, por ejemplo, lo que dice que para que ustedes tengan, vamos a decir, una dilatación, un aneurisma, ya lo vamos a dividir en dos tipos de categorías. Uno, las dilataciones verdaderas o aneurismas verdaderos, cuya característica fundamental ha de ser que tengan todas las capas del segmento vascular. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener el endotelio, vamos a decir, la parte vascular y la adventicia del vaso. O sea, todo tiene que haberse dilatado. Y ese es, vamos a decir, un aneurisma verdadero. ¿Qué sería un pseudoaneurisma? Entonces, el pseudoaneurisma es lo que no es un aneurisma verdadero. O sea, no tiene todas las capas, solamente va a tener una porción, una parte. Lo que quiere decir que va a haber una disrupción de la pared y solamente va a producir el endotelio. ¿Estamos? Ya entonces, como diámetro máximo, por decirte, para la aorta, ya en un diámetro posterior aproximadamente estaríamos hablando de que a partir de 3 centímetros ya estaríamos hablando de que tenemos un aneurisma. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Entonces, esto es lo que decía hace un momento. Las dilataciones, ¿ya? ¿Van a ser verdaderas o van a ser pseudoaneurismas? ¿No ven? Entonces, la dilatación verdadera, el aneurisma verdadero, el concepto es que tiene todas las paredes del vaso. Y el pseudo no. Y la otra clasificación que nosotros tenemos es esto que ustedes tienen que ver. ¿Ya? Vamos a tener las dilataciones saculares, que quiere decir que es como una bolsita la que está construyendo. Es más o menos lo que tengan ustedes idea, es como un lunar que sale del vaso. Tiene un cuello y después empieza a dilatar en el fondo más o menos. ¿Estamos? Y luego lo otro es que vamos a tener las dilataciones fusiformes. No sé qué quiere decir, que son, vamos a decir, unas dilataciones regulares y vamos a tener que tener un componente longitudinal mucho mayor que las saculares. ¿Estamos? Entonces, por lo general, estas dilataciones fusiformes se van a presentar en los troncos, vamos a decir, o en la circulación central. O sea, que tienen los grandes vasos, vamos a decir. O sea, las dilataciones fusiformes son mucho más frecuentes, vamos a decir, de la carótida primitiva, de la aorta torácica ascendente, el callado, la descendente, ya la aorta abdominal. Vamos a tener en las ilíacas interna y externa, entonces en esas vamos a tener las dilataciones fusiformes. Y estas dilataciones saculares, por lo general se van a presentar, vamos a decir, en las colaterales, en las que acabamos de ver hace un momento. Vamos a tener dilataciones saculares en la arteria hepática, podemos tener en la arteria renal, podemos tener en los vasos del cráneo. De hecho, ustedes han debido escuchar el aneurisma ya de arterias cerebrales, ¿no? Entonces, esos aneurismas, por lo general, son de presentación
saccular. ¿Ya? Es una característica que ustedes tendrían que verlos. ¿Estamos? Entonces aquí claramente estamos viendo todas las paredes de los vasos. Estas son dilataciones verdaderas, ya tienen todas las paredes. Y esta, vamos a decir, es un pseudoaneurisma. Vean cómo el endotelio, o sea, prácticamente se ha roto, y en este caso solamente estamos teniendo, o sea, una dilatación de la apéndice. ¿Estamos? Es como que si se hubiera roto el vaso muy pequeño. Bien, no hay mucho que repetir aquí, ¿no? ¿A alguno le queda duda con relación a una dilatación verdadera y una dilatación pseudoaneurismática? No, perfecto. ¿Qué? El más peligroso siempre va a ser el pseudoaneurisma. ¿Por qué? Porque al no tener todas las paredes del vaso, vamos a decir, un golpecito, una palpación, vamos a decir que el paciente puede hacer una maniobra de balsa o aumentar la presión, puede hacer que esto reviente, ¿no? ¿Estamos? En cambio, estas dilataciones verdaderas ya van a ir aumentando de tamaño, y al aumentar de tamaño, lo que directamente implica, vamos a decir, es el aumento de la presión y el aumento del flujo. Entonces, cuanto más presión, más posibilidad de que en un momento determinado se rompa, ¿no? Y no es lo mismo, a medida que vayamos avanzando, no es lo mismo tener, vamos a decir, un aneurisma pequeño que tener un aneurisma gigante, precisamente por lo que les estoy diciendo. El aumento de la presión ha de ser lo que nos va a llevar a las complicaciones. Bien, según la clasificación, ya la forma fusiforme es mucho más frecuente, es la presentación mucho más frecuente, ya, de todos los aneurismas, ya, y se relaciona más o menos en una relación de 2:1 en relación a lo que sería el sexo del paciente. O sea que nosotros tenemos, vamos a decir, dilataciones aneurismáticas más frecuentemente en pacientes varones que en mujeres. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica? Eso también es importante, la clasificación. Según la tabla, ya prácticamente los aneurismas son de localización intraabdominal. ¿Ya? Según la distribución, vamos a decir que la torácica, la toracoabdominal y la abdominal más o menos tienen, vamos a decir, en una clasificación general, el 33%, o sea que hay la posibilidad de que ustedes tengan aneurismas, vamos a decir, en la torácica, en la abdominal, ¿ya? O en la abdominal. Esta es una clasificación, vamos a decir, antigua, pero la última clasificación que ha salido, ya directamente han visto que la clasificación del 90%, o sea, del 100% de los aneurismas, ya el 90% se encuentra actualmente, por la última clasificación, en lo que sería la localización intrarrenal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 10 al 15% están en la aorta torácica, ¿ya? Y el 90 al 95% va a estar en la localización abdominal. ¿Estamos? Entonces, por frecuencia, por prevalencia, los aneurismas se van a encontrar ¿dónde? En la localización abdominal. ¿Estamos? De hecho, la localización mucho más frecuente de este 90%, ¿ya? De la localización abdominal, el 90% de los aneurismas están en la localización infrarrenal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la localización mucho más frecuente va a estar en esta parte, o sea, comprometiendo la aorta infrarrenal, y vamos a tener las ilíacas primitivas. O sea, ahí está donde está, vamos a decir, el mayor número de patología, vamos a decir, aneurismática. ¿Cuál es la ventaja de tener esto? O sea, ¿qué quiere decir? Así en patología clínica y en resolución quirúrgica, o sea, los aneurismas torácicos son realmente complicados. ¿Por qué? Porque lo que habíamos visto en tórax, o sea, en la parte de mediastino tenemos estructuras que son, vamos a decir, realmente vitales y complejas. Yo tendría que movilizar todo el tórax, tendría que movilizar el corazón, tendría que hacer espacio, lo que sería el pulmón, ¿ya? Y siempre teniendo en consideración el conducto torácico. Entonces, estas patologías, ¿ya? En el conducto torácico son, vamos a decir, de difícil abordar. Lo mismo, ¿alguno de ustedes se imaginaría si tuviéramos un aneurisma de este tipo, toracoabdominal, que el aneurisma se encuentre comprometiendo el tórax y parte del abdomen? ¿Cómo creen que llegarían ahí? ¿Qué estructuras nos dificultan para llegar a ese punto? O sea, tendríamos que mover todo lo que
que sería el hígado y tenemos que mover todo lo que sería el estómago. Por eso el abordaje de estos aneurismas es realmente complejo. En cambio, en la parte infrarrenal, yo creo que por alguna ventaja nos han dado es que el mayor número de lesiones, vamos a decir, se encuentran en esta parte infrarrenal, que esto sí se aborda, es un abordaje sencillo, porque solamente tenemos que mover, o sea, medializar el intestino y de esa forma llegar directamente a identificar lo que sería la aorta infrarrenal. Ahora, si yo tengo aquí, ya en la parte, el compromiso muscular de las vísceras, ya es mucho más complejo separarlas en lo que sería la parte torácica y la parte abdominal. ¿Por qué? Porque para esto, o sea, si yo tendría que reemplazar todo esto, imagínense el componente vascular que voy a tratar de reimplantar en la parte quirúrgica. O sea, tengo que reimplantar todo lo que es el tronco ciliaco, la hepática, la esplénica, ¿verdad? Y eso realmente hace que la cirugía de estas localizaciones sea realmente compleja. En cambio, en la parte infrarrenal, ¿qué es lo que voy a tener? Solamente voy a tener las arterias lumbares, que de alguna manera por circulación colateral no me va a dar mucha manifestación clínica y no voy a tener que hacer muchas anastomosis aquí. Lo único que voy a tener que tener cuidado es con la mesentérica inferior, porque si yo no reimplanto esta mesentérica inferior, ¿qué es lo que voy a dañar directamente en el organismo? Todo lo que sería el colon izquierdo, el colon descendente, sigmoides y el resto, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener patología vascular? Y esto es el común denominador de las patologías vasculares. O sea, los pacientes con patología, vamos a decir, con patología vascular, son pacientes crónicos, ¿ya? Y en este caso lo que vamos a tener, la edad, es uno de los principales factores, la edad. ¿Por qué voy a tener, vamos a decir, la edad es un factor de riesgo? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, la síntesis de colágeno es cada vez menor. Al ser cada vez menor la síntesis de colágeno, ¿qué le va a pasar a esa piel? Va a ser más rígida y menos extensible. Y esa rigidez va a aumentar la presión dentro del vaso, que es uno de los fundamentos, o sea, uno de los factores fundamentales para que nosotros podamos tener este tipo de patologías. Luego la hipertensión. O sea, otro factor fundamental es la hipertensión arterial. ¿Cuántos pacientes que ustedes conocen son hipertensos hoy en día? Por la alimentación, la mayoría hoy en día, la patología hipertensiva, ya por el síndrome metabólico, la mayoría ya de por sí es hipertenso. El otro factor que nosotros tenemos es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Todas las alchaparras, hamburguesas, todos los picos que se están comiendo hoy en día, ya, a medida que van pasando los años, esos depósitos de ácidos grasos se van acomodando como en el espacio subendoterial, o sea, en el espacio submucoso se van acomodando gotitas de grasa. Y estas gotitas de grasa son las placas de ateroma. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los años, estas placas, o sea, estas gotas de grasa se van calcificando. O sea, ¿qué quiere decir? Que la aterosclerosis no es otra cosa que sobre que ya no estoy sintetizando el vaso, o sea, el colágeno para la elasticidad del vaso, sobre eso le estoy aumentando ahora gotas de grasa, ya, colesterol y lípidos, que se están calcificando dentro del vaso. Y eso es lo que va a ocasionar mayor rigidez, y al ocasionar mayor rigidez voy a aumentar lo que sería el tema de la hipertensión. O sea, esto de la parte vascular es como una cascada, es como un círculo, vamos a decir, de retroalimentación positiva. Ya, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego vamos a tener historia de diabetes. ¿Ya? Lo mismo que nosotros acabamos de decir, o sea, la parte de la diabetes. Después ya en lo menos frecuente vamos a tener historia familiar, ¿ya? Vamos a tener el traumatismo, o sea, el traumatismo, los traumatismos directos sobre los vasos, ¿ya? Pueden también ser un factor desencadenante de un aneurisma, vamos a decir, en este caso, ahora, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles serían los factores, vamos a decir, claramente desrelacionados? Uno, la edad, la hipertensión, la diabetes, ya, el trauma,
Y por último, podríamos mencionar también que el tabaco, en la mayoría de las patologías, está relacionado, vamos a decir, con la presencia de aneurismas. Entonces, ahí están los factores de riesgo que ustedes tienen que identificar. O sea, cuando ustedes vean, vamos a decir, examinen una masa, entonces tendría que ver la historia del tabaquismo, la aterosclerosis, la hipertensión arterial y por último, inclusive en algunos casos, tendría que ver el antecedente de enfermedades del tejido conectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que por algún motivo nos está sintetizando, vamos a decir, ese tejido conectivo. Bueno, entonces, acá tenemos algunas enfermedades. Entonces, en cuanto a la etiopatología, miren acá, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos y la vitamina C son los factores, son los tres síndromes, vamos a decir, relacionados con lo que sería la alteración de la síntesis del colágeno. ¿Ustedes ya han estudiado estos síndromes o no? No, son enfermedades de tipo colágeno. Luego, esta degeneración ya, o sea, la degeneración entre la degradación y la síntesis de colágeno está relacionado con la aterosclerosis. Y por último, la pared debilitada, o sea, del vaso puede estar, vamos a decir, por una degeneración quística de la media o una isquemia. O sea, ¿qué quiere decir? Que aparte de todo esto, o sea, la parte de la aterosclerosis, vamos a decir, esos vasitos que irrigan las arterias, que son los vasovasorum, también están comprometidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una cadena de secuencia que les va a dar, vamos a decir, esa posibilidad de que ese segmento arterial se vaya dilatando. ¿Estamos? Entonces, aquí hay otro concepto que ustedes tienen que saber. En cuanto al aneurisma, cuando ustedes identifiquen un aneurisma, ese aneurisma se estima de que va a crecer más o menos 3 a 4 milímetros por año. ¿Estamos? O sea, si yo tenía para este año un aneurisma de 3 centímetros, que es vamos a decir, el corte, tiene un aneurisma pequeño, he visto que tiene 3 centímetros de diámetro anteroposterior el vaso. Ese vaso tendría que hacer el control, vamos a decir, en este caso, 4 o 5 años, y por año tendría que multiplicar que más o menos va a crecer 3 a 4 milímetros por año. O sea, ¿qué quiere decir? Que si por algún motivo se hizo una tomografía, estamos en el 24, tenían 3 centímetros, o sea, 3 centímetros de diámetro anteroposterior, ¿cuánto podría pensar que el aneurisma mediría, vamos a decir, en 2 años? Tendría que pensar que más o menos 3.5 a 3.8, más o menos, ¿no? Eso es el estimado. ¿Y qué pasaría si le hago la tomografía y ese vamos a decir, ese aneurisma está en 4 centímetros, o más de 4 centímetros? ¿Y para qué me sirve saber eso? Primero me sirve saber por qué, porque, o sea, seguramente le estamos dando un tratamiento y el paciente no está haciendo el tratamiento, ¿no? Le vamos a dar una dieta, le vamos a decir que no coma grasa, le vamos a dar medicamentos para mejorar su diabetes y hipertensión. Y si el paciente viene con un crecimiento, vamos a decir, acelerado, entonces vamos a decir, es una indicación de que el paciente no está realizando el tratamiento que ustedes le están dando. O sea, ese es un factor. Y el otro factor es que este crecimiento de más de 3 a 4 centímetros por año, les está hablando de que ese aneurisma tiene una alta incidencia de ruptura. En algún momento se va a romper. ¿Por qué? Porque este paciente va a ir creciendo con ese aneurisma. Imagínense, yo tengo un aneurisma en la parte toracoabdominal, que vamos a decir es una región de peor pronóstico. De todos los aneurismas abdominales, los de peor pronóstico son los torácicos y los toracoabdominales. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, o sea, vamos a decir que las anastomosis, el componente visceral, la circulación colateral que tiene esos segmentos son de muy difícil manejo. ¿Me entiendes? Imagínate yo tener que hacer vamos a decir, un injerto en la torácica ascendente. ¿Qué arteria me voy a llevar por medio? La arteria coronaria, ¿no? Y si no hay una buena anastomosis o no hay un buen manejo de la arteria coronaria, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Se va a infartar? ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a decir cuál es la magnitud del problema que nosotros manejamos. Entonces, a este paciente le vamos a decir que vamos a hacer un tratamiento, y si este crecimiento es mucho mayor al estimado, estamos diciendo que ese paciente, vamos a decir, no está haciendo un buen tratamiento, no es un tratamiento óptimo,
y lo peor es que la complicación que va a tener este paciente, entonces ese es el pronóstico que le tengo que decir, que si sigue con ese ritmo, este paciente va a tener, vamos a decir como complicación, en algún momento una ruptura del aneurisma. ¿Estamos? Bien. Vamos a tener ahora, en cuanto a la manifestación clínica, en cuanto a las manifestaciones clínicas, yo tengo que pensar que la clínica del paciente se va a presentar por tres causas. ¿Ya? Uno, voy a tener las más frecuentes, las más frecuentes son estas dos. ¿Ya? Voy a tener patologías compresivas, o sea que a medida que vaya creciendo, vamos a decir, el aneurisma, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir comprimiendo las estructuras vecinas. Por decirte, si yo tengo un aneurisma en la parte tóraco-abdominal, ¿ya? ¿Qué estructura voy a comprimir? ¿Qué estructura está en relación con la aorta en la parte tóraco-abdominal? Voy a comprimir el esófago. ¿Y qué tipo de disfagia me va a presentar el paciente? ¿Lógica o ilógica? ¿Qué? El paciente va a tener una disfagia ilógica, o sea, va a tener, vamos a decir, episodios donde va a tener disfagia líquidos o va a tener episodios de disfagia sólidos, porque cuando estoy comiendo una papa frita y tengo un aneurisma ahí que me está latiendo, como la papa frita, si estoy en diástole, basta. Y si estoy en sístole, voy a sentir esa sensación de que no puede pasar, ¿verdad? Lo mismo, cuando me tomo, vamos a hacer una gaseosa, una Coca-Cola, si estoy en diástole, el líquido va a pasar, pero si estoy en sístole, de repente voy a sentir esa disfagia. Por eso es que vamos a decir que la principal, vamos a decir, manifestación clínica que yo voy a tener es por una directa compresión de las estructuras. ¿Estamos? Este es el más frecuente. ¿Ya? El más frecuente es por compresión. El más peligroso, vamos a decir que es la disección aórtica. ¿Qué es la disección? Una disección aórtica. ¿Cuándo yo tendría que sospechar de una disección aórtica? ¿Sabe qué es una disección? Es que vamos a decir que el endotelio, vamos a decir, este es el endotelio, esta es la pared del vaso, tendría que estar así pegado y sano. La disección aórtica, ¿qué quiere decir? Que el endotelio, por el flujo turbulento y por la presión que tiene en el vaso, se rompe y hacen, vamos a decir, un pseudo espacio entre lo que sería el endotelio y la pared vascular, entre la parte muscular. Entonces, parte de la sangre va pasando por la luz del vaso y parte de la sangre se va metiendo entre el endotelio y la pared del vaso. ¿Estamos? Eso es una disección. ¿Qué quiere decir? Estoy disecando, estoy separando el endotelio de la parte muscular. Entonces, esta separación al paciente lo que le va a ocasionar ha de ser, vamos a decir, un dolor, vamos a decir, lancinante, desgarrante, tipo transfixiante en un momento. Y es de origen súbito. Es de origen, vamos a decir, inmediato. El paciente les va a decir, es como si me estuvieran desgarrando algo por dentro. Y el dolor se va a irradiar hacia el territorio vascular donde está. ¿Estamos? Si yo tengo una disección, vamos a decir, en el callado aórtico, ¿hacia dónde se va a ir desgarrando? Eso se va a ir irradiando hacia lo que sería el cuello, ¿verdad? Y si tengo, vamos a decir, una disección en la parte tóraco-abdominal, ¿hacia dónde se dirige el dolor? Se viene el epigardio con irradiación hacia la región dorsal. Por eso es que el aneurisma de aorta es uno de los diagnósticos diferenciales, vamos a decir, de lo que sería la pancreatitis, ¿no? Entonces tenemos la presentación más frecuente es la compresión, la presentación más seria y más aguda es la disección aórtica, y por último tenemos el dato de una obstrucción. ¿Por qué creen que tendría que yo tener una obstrucción? ¿Cuándo me daría cuenta que está obstruido ese vaso? El paciente estaba aquí sentado con ustedes, que se oyó, ¿no? Que yo estoy viejito en realidad. No fumo, pero ya estoy viejo, ¿no? Entonces, yo estoy aquí tranquilo dándoles una clase y luego se enteran una hora de aquí que estoy con una hemiplegia braquiocular. No puedo mover, vamos a decir, ni el brazo ni la pierna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso el aneurisma se ha obstruido. ¿Por qué se obstruye? Por la formación de un coágulo. Entonces, les había dicho al principio de la clase que yo voy a tener aneurismas que son saculares y voy a tener aneurismas que son fusiformes.
Las fusiformes son de grandes vasos, es decir, de la circulación central. Las saculares son de las, vamos a decir, de los vasitos, vamos a decir, colaterales. Entonces, yo tendría que pensar que voy a tener una obstrucción ya cuando tenga una manifestación de, vamos a decir, una alteración súbita en el flujo de ese territorio vascular, ¿no? ¿Entienden? ¿Dónde me voy a dar cuenta inmediatamente? En el sistema nervioso central, ¿no? El resto de los aneurismas saculares, de repente, no se manifiestan tan así agudo porque vamos a decir que de alguna manera hay una homeostasis, siempre hay un mecanismo compensador. De hecho, hay muchas veces que nosotros nos encontramos, vamos a decir, con aneurismas saculares de la arteria hepática, donde el hígado derecho está, vamos a decir, atrófico y el hígado izquierdo está hipertrófico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese vaso, vamos a decir, de la hepática del lado derecho, que se ha obstruido, le lleva menos sangre y, vamos a decir, el hígado se va atrofiando. No me he dado cuenta por qué, porque su hígado izquierdo está funcionando. Si tengo un aneurisma en la arteria renal, ya, de repente el paciente va a venir con dolor en la parte lumbar, ustedes van a pensar que es una infección urinaria, van a pensar que es un cólico renal, le hacen los estudios, le dan tratamiento, ya a lo mucho tendrá microhematuria, ¿no ven? Pero es normal que el paciente venga con microhematuria. Sí, el paciente puede ser prostático, el paciente puede tener una pielonefritis, el paciente puede tener un cólico renal. ¿Cómo te das cuenta vos con un solo examen de orina que el paciente tiene un aneurisma? No a todos los pacientes con infección urinaria le dice doble. Entonces, por eso les digo que vamos a decir, los únicos territorios que no se van a dar cuenta de que el aneurisma ha tenido una obstrucción aguda ha de ser en el tejido del sistema nervioso central. Estos otros aneurismas que son, vamos a decir, saculares, vamos a decir, ramas, vasos, viscerales, ¿van a presentar manifestación? Sí. Pero nos vamos a dar cuenta cuando ya, vamos a decir, empecemos a descartar y empecemos a pedir pruebas de imagen o estudios específicos. Entonces, yo le voy a pedir a un paciente, por decir, para hacer cólico renal en este caso, ¿no? ¿Qué le pedirían a ustedes un cólico renal? Mínimamente le van a pedir un examen de orina, una ecografía, ¿no? Ya. Le han dado el tratamiento y no ha mejorado. ¿Qué le va a pedir el especialista? Le va a pedir una urosis, una tomografía con contraste. Y en esa tomografía, en vez de ver una piedra, van a ver un aneurisma que está obstruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo más o menos? Por eso les digo, la parte más frecuente, o sea, la parte de presentación es por compresión de estructuras que van a estar en directa relación, vamos a decir, con los vasos aneurismáticos. La presentación más aguda y más difícil, de peor pronóstico, es la disección, ¿ya? La disección que les he dicho ya. Esto prácticamente, ¿qué sería? Esto es vamos a decir, un aneurisma fusiforme, pero ustedes están viendo que la adventicia se ha separado de la pared. Entonces, esto es una disección aórtica, ¿ya? Esto es agudo, ¿ya? Y este es el paso previo, la antesala, vamos a decir, la sala de espera para que esto en algún momento yo venga, de aquí, ¿qué va a pasar con esto? No, va a romperse. O sea, yo tengo aneurisma de aorta, disección de aorta y ruptura aórtica. ¿Qué prefieren tener? ¿Cuál escogen? Ninguno, ¿no? Ninguno. Pero imagínense, el aneurisma va a ser una patología arterial que va a ser, lo que les decía hace rato, va a ser crónico. Ya con la disección aórtica ya estoy teniendo una patología que va a ser de presentación vascular y va a ser aguda. Y si se rompe, súper aguda, ¿no? O sea, si se rompe, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Tengo que entrar a operar, o sea, establecer esa circulación. ¿Por qué? Porque vamos a decir, el pronóstico ya en pocos minutos es de mal pronóstico, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por eso, obstrucción, compresión, disección y ruptura. ¿Ya? La ruptura, o sea, dentro del aneurisma, estas son las manifestaciones. La ruptura ya es otra patología que nosotros tenemos que manejar, es otro manejo. ¿Estamos? ¿Han entendido, no ven? ¿O no? Bien, entonces, una vez que ustedes han visto qué es un aneurisma, o sea, un aneurisma es una dilatación, qué tipo de aneurismas hay axilar, hay fusiformes, cuáles son los factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, aterosclerosis, edad, ¿ya? Y enfermedades de colágeno, son las enfermedades del colágeno. Luego han visto la localización. ¿Cuáles eran las localizaciones?
la torácica, la torácica abdominal, vamos a decir abdominal y el abdominal de la intrarrenal y suprarrenal. Bueno, bien, perfecto. ¿Dónde estaba la localización más frecuente del aneurisma? En la intrarrenal. O sea, la abdominal representaba el 90%. Y de ese 90%, más o menos, el 90% estaba en la intrarrenal, que es la de mejor pronóstico para nosotros. ¿No? El otro concepto que hemos visto es que, aparte del tamaño del aneurisma, nosotros tenemos que ver la velocidad del crecimiento. El crecimiento por año estimado de un aneurisma es de 3 a 4 milímetros. Si crece más, nos está diciendo que ese aneurisma tiene mucha mayor, vamos a decir, frecuencia de que en algún momento haga una disección o se vaya a romper. ¿Estamos? Bien, de hecho, esta tablita es lo que les estoy dando ahora, es, vamos a decir, la otra tabla era con relación al crecimiento. Aquí nosotros tenemos que ver el tamaño ahora, el tamaño del aneurisma. El aneurisma, le hemos dicho que es un vaso pues, para la circulación central que de la aorta más o menos tendría que estar entre 2.5 a 3 centímetros. Ya de a partir de ahí empieza a crecer. Y vean cómo, vamos a decir, a medida que va creciendo el aneurisma, o sea, de 5 centímetros para arriba, vean la frecuencia de posibilidad de que en algún momento tenga una ruptura. Y a partir de los 5 centímetros, yo tengo que pensar que en algún momento ese aneurisma se va a romper. Así ustedes ven, o sea, en un paciente, en un familiar, en un conocido, que tenga un aneurisma de 5 centímetros, y a partir de 5 centímetros yo le tengo que decir al flaco, operar. ¿Por qué? Porque la mortalidad, vamos a decir, de un aneurisma roto, ya en el intraoperatorio, ya la mortalidad es el 90%. O sea, un paciente con una ruptura, el paciente de que se pueda morir dentro del procedimiento quirúrgico está un 90%. Así que quiere decir que de los 10 flacos que entran, 9 salen del cajón, y uno sale de pura leche. ¿Ya? Entonces, a partir de los 5 centímetros, vean, entre los 5 y 6 centímetros la posibilidad de ruptura está en 25%, de 6 a 7, 35%. Y vean cómo a partir de 7 centímetros, el 75%, ya, vamos a decir, a corto plazo va a presentar una ruptura. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, la indicación quirúrgica es que a partir de los 5 centímetros ya tenemos la indicación quirúrgica. Uno, habíamos dicho que la velocidad de crecimiento, y dos, el tamaño del aneurisma. ¿Estamos? El tamaño del aneurisma, más de 5 centímetros es quirúrgico. Bien, mortalidad operatoria. Vean, la mortalidad operatoria del aneurisma aórtico roto está entre 35 y 70%. O sea, esto inclusive está subestimado porque la mortalidad llega hasta el 90% en la mayoría de las patologías. Y la mortalidad operatoria en el tratamiento programado, vean, 8 a 10%. Comparamos este 10% con este 70%, ¿qué prefieren? ¿En crónico o en agudo quieren operarse? En agudo, ¿no ve? Más adrenalina para el cirujano. ¿O no? Más adrenalina significa más cash, ¿no ve? Mientras más se estresa el cirujano, más ganas. ¿No ve o no? ¿Qué prefieren operar? ¿Una apendicitis congestiva así, 2 horitas, 6 horitas de apendicitis? ¿O prefieren operar una apendicitis de 10 días? Más adrenalina para el cirujano significa más cash, entrada, si tiene una peritonitis, el paciente está perforado, ahorita tenía que ser la apendicectomía más rápida, una micolectomía derecha, ¿no? ¿Qué les parece? Más adrenalina, ¿no? ¿O no? Más adrenalina, más cash. ¿No? Depende. ¿De qué? Si es público o privado. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Pero ahorita, ¿qué prefieres operar en el público o privado? Ay, que se muera, ¿no? Hoy día estoy de turno y no me vas a ver hasta el próximo lunes. O sea, es público. ¿O no? Cada cosa que pasa. Bueno, clínica del paciente. La mayoría de los pacientes con aneurismas así, vamos a decir, pequeños, ¿ya? Muchas veces son pacientes que van a venir de forma asintomática. ¿Ya? De hecho, hay pacientes que se enteran que tienen un aneurisma, especialmente estos pacientes con factores de riesgo. Cuando les haces una ecografía o les haces una tomografía o les haces una radiografía,
un paciente que ha venido, ¿por qué? Porque, qué sé yo, tenía una piedra en la vesícula, ya, dolores, pues le hacen una ecografía y en la ecografía ven la piedra y aparte van a ver el aneurisma. Y ahí tu tiempo empieza a correr, ¿verdad? ¿O no? Pues le hacen una radiografía, ¿por qué? Porque no se tenía una... ¿Por qué se puede radiografía de abdomen hoy en día? Pues ¿qué es la radiografía de abdomen? Se dan cuenta a medida que van pasando los años, hay algunos estudios que ya se están quedando para atrás. Imagínense un paciente ha tenido una diarrea, por decirlo, ¿no? Le pides una radiografía de abdomen, la radiografía de abdomen te ve como niveles, ya, por decirte, tenía sospecha de una apendicitis, por el tipo de dolor, ¿no? Le haces la radiografía de abdomen, vamos a decir, la apéndice no se ve nada, no se ve dilatación del intestino, no se ve nada, y en la radiografía ves, vamos a decir, una dilatación de la aorta, una calcificación, una aterosclerosis de la aorta. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de los pacientes, como vamos a decir, van a venir asintomáticos y no mucho cuando ustedes hagan la exploración física en este tipo de pacientes vamos a tener una masa pulsátil, es una masa que está latiendo. ¿Ya? Esta masa pulsátil ustedes la tendrían que ver especialmente, vayan a buscar, vamos a decir, los pacientes delgaditos, los pacientes, vamos a decir, con diámetro anteroposterior abdominal reducido, no los gorditos, ¿no? Porque son los gorditos más difíciles de tocar. ¿Ya? Y en pacientes ancianos. Esta patología realmente, aquí en Bolivia no hay una estadística. No sabemos exactamente cuántos pacientes de acá en Bolivia tienen una aneurisma. Pero si ustedes van palpando en los ancianitos, la mayoría tienen. La mayoría tienen. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a tener a decir, vamos a decir, una masa pulsátil, ¿ya? De predominio longitudinal. Eso es paciente delgado. O sea, imaginen, esta paciente, ¿qué creen que es esto? Identificar esa masa. Yo pongo aquí mi mano así y esto me está atiende. Entonces, vean esto. Pues solamente con ver esto, ¿cuánto creen que mide ese aneurisma? Seguro que es más de 5 centímetros. Segurísimo. O sea, ya cuando ya veo una paciente así, por eso les decía, tienen que palpar, y esta. O sea, para hacer el diagnóstico yo tengo que palpar una masa pulsátil, ¿ya? Y a la auscultación tengo que encontrar un soplo continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo que está yendo, o sea, el flujo tendría que ser así laminar, tendría que ir pasando recto. En este tipo de aneurisma lo que hace es una turbulencia, y después así pasa. Entonces, cuando yo ausculto, yo veo estar, vamos a decir, un soplo continuo en este tipo de patologías. ¿Ya? Cuando vean esto, la palpación, por favor, chicos, la palpación tiene que ser muy delicada, muy suave. No es la típica palpación, ¿no? Le meto los garfios y quiero tocar la columna. ¿Ya? A la mínima presión de esta paciente, ¿no? De hecho, muchos de las patologías vasculares, que se ven mucho más frecuente afuera, les ha llegado el paciente por un dolor abdominal y el médico ha palpado, te dice, ¡prac! Y el paciente empieza a tener taquicardia, hipotensión, diaforesis, hipoxemia, el paciente así en cuestión de minutos. ¿Cómo te das cuenta? El paciente está en un shock bronquial severo en un momento. Bien, entonces, ¿cuál ha de ser nuestro enfoque diagnóstico? ¿Este paciente les da manifestación clínica de dolor? No tendría por qué tener, va a tener, por lo general vamos a tener un dolor abdominal que va a ser muy vago. Va a venir, ¿por qué? Porque está comprimiendo. El aneurisma no le va a doler, lo que le va a doler es lo que le está comprimiendo el aneurisma. ¿Entienden? Si está comprimiendo, por decirte, vamos a decir, una parte intestinal o está comprimiendo otro vaso colateral, le va a doler el riñón, le va a doler el vaso, le va a doler el hígado, le va a doler el páncreas. ¿Por qué? Porque está comprimiendo estructuras que están alrededor, va a ser un dolor vago, difuso. Pero yo voy a tener una sospecha al examen físico. ¿Cuál sería mi sospecha? Una masa pulsante, ¿no? Yo tengo una masa pulsante y ahí ya tengo que pensar en una ecografía, una tomografía. Cuando yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable,
paciente está taquicárdico, el paciente estaba caminando y te dice, no, estaba caminando, he levantado una bolsa, o ha levantado una bolsa, un peso, inmediatamente ha empezado con lo que les decía, ¿no? Taquicardia, hipotensión, diaforesis. ¿Qué podrían pensar en ese paciente? Yo tendría que sospechar, vamos a decir, de un aneurisma de aorta roto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Una angiotomografía. No debe de esperarse de ecografía. Y vean acá cómo la ruptura una sospecha de una ruptura de aneurisma es directamente cirugía. Bueno, porque les había dicho a ustedes, síntomas de obstrucción, de disección y de ruptura. ¿Ya? Pero aquí de repente nos falta un poquito, aquí entre la sospecha de aneurisma de aorta roto tendría que poner diferencial la disección de aorta. ¿Cómo podría yo pensar que es una disección de un aneurisma roto? El dolor desgarrante, lancinante, ¿no ve? Y ese dolor desgarrante, lancinante, va a estar relacionado con hipotensión taquicardia. Va a estar taquicardio, va a estar hipotensión, pero es una hipotensión, vamos a decir, no es una hipotensión para la disección. Voy a tener presiones normales y voy a tener presiones bajitas, no voy a decir leves, 90-50, 90-40, y así, como que algo no está bien en la presión arterial. Pero con una, ¿qué? En la disección. En la disección no. Por eso, o sea, lo que yo entiendo característico de la disección es el dolor desgarrante, lancinante, es como si te estuvieran arrancando un brazo, ¿me entiendes? O te estuvieran separando la oreja, alguien empieza a respirar tu oreja, ese es el dolor desgarrante, ese es el dolor que siente la disección. Pero el componente hemodinámico en una disección no es tan marcada como cuando se ha roto. Imagínate romperle la aorta. ¿A cuánto va a caer tu presión? Una presión por 50, 40, 50, 30, ya se volvemos de plano, ya ni siquiera vas a sentir la presión. Imagínate que se te ha roto la aorta y no vas. ¿Te sirve, no? ¿O no? Bien. Entonces acá tenemos, vamos a decir, datos de la radiografía. Si por algún motivo le pido una radiografía de columna o algo, yo voy a ver imágenes que me van a tratar de marcar lo que son las calcificaciones en medio de la aorta. Ya, yo tendría que empezar a utilizar, vamos a decir, todas las imágenes que yo estoy viendo. Por eso es que es importante que ustedes afinen su ojo. Yo puedo haberle pedido una radiografía de abdomen, ¿por qué? Porque, qué sé yo, quería descartar una hernia. Le he pedido una radiografía y en la radiografía no voy a ver nada, o sea, de la hernia no veo, pero voy a ver la calcificación en la pared. O sea, vayan ustedes y busquen en la radiografía. ¿En qué pacientes le tengo que tener más ojos con la radiografía? Es en los pacientes ancianos, ¿no? O sea, porque la radiografía nos sirve para ver qué. ¿Para qué nos sirve la radiografía? ¿Qué buscamos en la radiografía? Imágenes aéreas, imágenes de calcificación. Si yo estoy buscando con la radiografía, estoy buscando directamente, vamos a decir, niveles hidrogénicos, estoy buscando aire o estoy buscando calcificaciones. ¿Se entienden? Bien. Si la radiografía no me muestra nada, entonces ya el primer diagnóstico ya tendría que ser una ecografía. Entonces, en la ecografía vamos a decir que la sensibilidad es al 100% y el valor predictivo positivo de esta prueba es del 95%. O sea, con una ecografía yo no solamente voy a ver el vaso, sino voy a ver también el flujo que tiene ese vaso. ¿Ya? Entonces, la ventaja de la ecografía siempre, o sea, la ventaja de la ecografía siempre está disponible, es de menos costo, es fácilmente reproducible, y la desventaja es que depende del operador y depende del equipo, ¿no? ¿Ustedes podrían hacer una ecografía? Bueno, hacer una ecografía no es difícil, hacerse con los cómo se llama el abdomen y después. ¿Por qué? Porque la ecografía lo único que te va a mostrar es la anatomía del cuerpo. Si tú sabes anatomía, con ponerle el transductor, pues vas a ver, vas a reconocer algunas estructuras. La otra cosa es dependiente, porque de esto es un diagnóstico, ¿no? Operador dependiente, porque para que ustedes hagan ecografía, mínimamente tienen que tener 3 o 4 años de hacer ecografías para que digan, ya ahora sí estoy en condiciones de hacer diagnósticos de terrorismo.
Por eso les digo, es accesible, todos los hospitales tienen, es barato, cuesta mucho, ya, es reproducible, puedes hacer las ecografías que tú quieras sin ocasionar problemas a los pacientes. ¿Ya? Pero depende del equipo, no es lo mismo que hagas con un equipo de última generación que con uno de esos antiguos, blanco y negro, y depende de tu práctica. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo, alguien podría dudar que esto es un neurisma. Vean cómo está el vaso y vean que el vaso no es uniforme. Vean que en la parte posterior, en la parte lateral, yo tengo estas placas blancas, ¿no ven? ¿Qué serían esas blancas? ¿Y qué se llama eso? Aterosclerosis. Yo estoy viendo aquí, vamos a decir, para este paso, si yo miro de aquí a aquí, seguramente tiene más de 3 centímetros y estoy viendo placas de aterosclerosis. Aquí estoy viendo un aneurisma, vamos a decir, que probablemente sea fusiforme, pero es leve, no es pequeño. ¿Y aquí qué estoy viendo? ¿Este aneurisma ahora está así? Le he puesto doble, le he puesto antipost. ¿Qué ven aquí? ¿Alguien ve no? Esa paciente, ¿qué manifestación clínica tendría esa paciente con esa ecografía? ¿Está con shock hipovolémico? ¿Está asintomática? ¿Sí? ¿O está con un dolor desgarrante? ¿Por qué? Esta parte de aquí tiene flujo, ¿no ven? Tiene más flujo, tiene más velocidad, y esta parte de aquí menos velocidad. Aquí hay como un tabique, entonces probablemente esta paciente ha venido con un aneurisma y al hacer el ángel estamos viendo que tiene una disección. ¿Estamos? Bien. Está bien, si están aprendiendo así, están entendiendo. Bien, si con una ecografía no me basta, entonces yo le tendría que pedir una tomografía mínimamente con contraste, ¿verdad? Ya le tengo que poner contraste hidrosoluble en el vaso. Y vean ahora cómo me está pintando aquí. Vean qué es esto. ¿Dónde estamos en esta tomografía? El tórax o abdomen. Ya pues chicos, vamos rápido. ¿Tórax o abdomen esa tomografía? Abdomen. ¿Qué? Abdomen. Sin ir lejos, ¿no ve dónde estaba más frecuente el aneurisma? En el abdomen. ¿Y en el abdomen cuál era el más frecuente? El infrarrenal. Esta tomografía probablemente es un aneurisma infrarrenal. Ven como que está ya este sería el colon ciego, colon ascendente, y ven aquí las asas intestinales. Y ven el aneurisma. ¿Se ve, no ve el aneurisma o no? ¿Está calcificado o no? ¿Sí o no? Tiene placas de calcificación aquí, ¿ves? De hecho, no es tan grave, pero sí está calcificado. Ahora comparen esta tomografía con esta tomografía. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece esa tomografía que está ahí? ¿El diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? Esta paciente está con una disección aórtica, vean. Toda es la parte vascular, todo es lo que, o sea, está con el flujo dentro del vaso, y esto ya es sangre detenida, sangre sin velocidad, sangre que probablemente se está coagulando aquí. ¿Alguien podría dudar que esta paciente, el momento que ustedes le soplen, se reviente? A ver, vamos a decir crónico, por compresión, disección y ruptura. A ver. La tomografía obviamente se tiene como o sea, el estándar de la tomografía, ¿no ve? Te da el tamaño, te da la localización, te da las relaciones, ¿ya? Pero la desventaja es de que esto no está disponible, o sea, no es disponible en todos los servicios, ¿ya? Y eso es lo que le ocasiona, vamos a decir, la posibilidad de que se dificulte el estudio con la tomografía. Obviamente la sensibilidad y la especificidad casi están cercanos al 100, ¿no ve? ¿Alguien podría dudar en esa tomografía que era un aneurisma o no? ¿Sensibilidad? Al 100%. Si con la ecografía no lo he visto, con la tomografía la tengo que ver, ¿no ve?
por eso le estoy pidiendo la tomografía. ¿Ya? Mejor definición, extensión, ya, bueno, voy a evitarme complicarme con cualquier otra variable, pero las desventajas es que también, o sea, demora más tiempo, es operador dependiente, emite radiación, necesito contraste y no está disponible en todos los hospitales. ¿Estamos? Hoy en día, ¿alguien necesita hacer este estudio? ¿Necesitaría hacer un angiotax? No. Hoy en día, o sea, la angiotax ya está quedando como el Jesús con la tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque la tomografía es, o sea, la angiotax, vamos a decir, es un método invasivo. Yo le tengo que hacer una función al paciente y tengo que pasarle contraste por la función. Y esa función tiene sus complicaciones. ¿Ya? Imagínate que te puse el riesgo de defunción de esta radiografía es que tú le pulses y obviamente la complicación es menor, pero se te forma un coágulo y te va a ocasionar una obstrucción arterial aguda. Hay pacientes que han perdido la pierna, ¿por qué? Porque se ha obstruido la arteria femoral y no se han dado cuenta. Entonces, si yo le voy a poner contraste, obviamente es de mucha mejor calidad de la tomografía, pero ¿cuál es la desventaja de este estudio de la angiografía con relación a la tomografía? Aquí la angiografía solamente está, o sea, esta es la sensibilidad, este es el gol estándar para ver patología vascular. Estoy viendo aquí una dilatación, vamos a decir, fusiforme de lo que sería la arteria renal, estoy viendo las arterias renales, ¿ya? La arteria mesentérica superior, ¿ya? Pero lo que la arteriografía no me está mostrando, y es la desventaja con la tomografía, es la relación con las estructuras vecinas. Aquí están viendo la columna vertebral, están viendo, vamos a decir, el intestino o la vena cava, ¿están viendo aquí o no? No, solamente están viendo la arteria. ¿A ver? Y hoy en día, ya, la tomografía ha llegado a esto. Vean, esta imagen que es una arteriografía, ya la comparen con esta. Esto es una tomografía con reconstrucción tridimensional. La tomografía nos ha solucionado, o sea, muchas cosas. Yo sospecho de un aneurisma, sin saber absolutamente nada, le pido una tomografía y le pido reconstrucción. El tomografista me va a mandar esto. ¿Alguien tiene duda de que es un aneurisma? No ve. Entonces todo lo que están estudiando no sirve. Oye, te llega el estudio, te piden el estudio y después les dan la tomografía. Bien. Lo que les decía, la angiografía es invasivo, es costoso, es también operador dependiente. Aquí sí, ya no lo puede hacer cualquiera, aquí sí lo tiene que hacer una persona que ya tiene experiencia, vamos a decir, en contrastes. Y el riesgo de complicaciones, vean, hemorragia, perforación y embolización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por mala suerte puede formar un coágulo y, como te digo, puede hacer una obstrucción arterial aguda. Entonces, ¿le darían a este paciente anticoagulante o no? No, ¿verdad? O sea, por eso estás entre la espalda y la pared, ¿no? Anticoagulo o dejo que se mueva su pierna. Lo derivo a buscar, ¿no? No es de rutina, ya no es de rutina, chicos. Bien, entonces, aquí, ¿qué estamos viendo en esta arteriografía? ¿Qué es esto? ¿Aneurisma dónde? Es del hígado. Esta es una infrarenal, ¿no ves? Aorta infrarenal. Esta también es una aorta infrarenal. ¿Es fusiforme? Fusiforme, ¿no ves? Este de aquí, fusiforme. Este de aquí, fusiforme. ¿Y esto? Son dos, ¿no? Este que es así, aquí está. Tiene una fusiforme circular, ¿no ves? Aquí, esto, si comparan, esto es rarísimo, ¿no? Porque les había dicho que los angulares son predominantemente de colaterales. Pero vean aquí como la rareza hace que yo tengo, vamos a decir, un aneurisma saccular en lo que sería la aorta infra. ¿Estamos? Ojo, no veo, o sea, no todas las reglas son al 100%. ¿Qué les parece? ¿Bueno o no? Bien, ahí están las tablitas, esas tablitas que les decía a ustedes, ¿no ven? A medida, aquí yo tengo que tener, hay dos cosas, ¿no ven?
el intervalo de visitas, el intervalo conservador y la indicación de cirugía. ¿A partir de cuándo? Vean más o menos el intervalo de visitas, o sea, el control, ya va a ir aumentando de acuerdo al tamaño del aneurisma. Ven acá, esta es una tabla que ustedes lo van a tener, ya, que más o menos para que ustedes tengan como idea, mira, un aneurisma entre 2.5 y 2.9, ya. De repente, el control sería entre 3 y 5 años y el tratamiento es, vamos a decir, de manera conservadora, ¿ya? Cuando voy a operar a un paciente de ese tamaño, de 2.5 a 2, o sea, hasta 3 centímetros, podría operarlo más o menos a los 5 años. ¿Ya qué quiere decir? Que en los 5 años siguientes, la indicación del paciente tendría que estar, vamos a decir, como sugerencia, ¿no? O sea, lo más indicado es que te operes, porque las complicaciones de la disección y la ruptura son severas, ¿no? ¿Cómo se le recibe? ¿Qué? ¿Cómo se le recibe con una capa de peritoneum? No, tú tienes una prótesis, ahorita la vamos a ver. Ahorita la vamos a ver. Entonces, imagínate, para un aneurisma pequeño, o sea, le tendrías que decir que más o menos en 5 años se tendría que estar operando, salvo una variable. ¿Cuál sería la variable? Que crezca más de 4 milímetros por año, ¿no? Ese paciente. Mira, imagínate que tengas un aneurisma de, vamos a decir, de 2.9 en este caso, ¿no? Y lo visites en 2 años, le hagas un control y ahora ya no esté en 3.5, directamente esté en 4.5. ¿Qué te está diciendo ese aneurisma? Está creciendo muy rápido, ¿no? No es el estimado, o sea, el crecimiento es una variable, el tamaño y el crecimiento son dos variables que ustedes tienen que tomar en cuenta para decidir en qué momento se opera. Aquí estamos viendo el control y seguimiento de acuerdo al tamaño, y sobre esto ustedes tienen que ponerle el crecimiento. O sea, el estimable, más o menos en un año para 2.9 tendría que ser más o menos de 3.5 seguro. Si está más de 3.5, ese aneurisma está creciendo muy rápido y la indicación es de que supere más alto, ¿no? Porque para sacar un aneurisma pequeño es mucho más fácil que sacar una pelota de aire, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende o no? Bien, entonces el estimado, ya, más o menos vean, a partir de los 5, ya, cada mes, ya, durante los 3 meses el tratamiento conservador 3 meses. Obviamente la indicación ya a partir de los 5 centímetros es que se tiene que operar antes de los 6 meses. ¿Estamos? Bien. Estas son recomendaciones, lo mismo que hemos visto hace rato. Ya. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del aneurisma? Porque ustedes habían visto que había un tratamiento conservador y había un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? El tratamiento conservador, ¿cuáles serán los factores de riesgo? ¿Voy a poder evitar que el paciente envejezca? No hay tratamiento para la edad, primero. ¿Para la presión arterial? Sí. Entonces, al paciente, ¿qué le podrían dar? Todos los medicamentos antihipertensivos que ustedes han visto. De repente, los IECAS y los ARA2, ¿ya? Son los medicamentos de elección. Hoy en día, entre un IECA y un ARA2, ¿qué prefieren dar? ¿Quién se queda con el IECA? O sea, los dos son, vamos a decir, muy similares, pero los IECA se ha visto que a la larga producen cierto tipo de fibrosis y producen, vamos a decir, una reacción hipoalérgica o idiosincrática que produce tos. De hecho, es la ventaja de los ARA2. O sea, podrían darle a un IECA, ¿cuál ejemplo? Si digo un IECA, ¿qué le tendría que dar? ¿De acuerdo? ¿Cuál es su campeón de IECAs? ¿Qué? Entonces, chicos, aquí está el enalapril, ¿no ven? Yo le podría dar un enalapril, y si no le doy un enalapril, le podría dar un lisinopril. Obviamente que el costo aumenta un poquito más, no pasa nada. Y si no es, vamos a decir, enalapril le podría dar, ¿qué? No lo saltando. De hecho, hoy en día, o eres del enalapril o eres del losartán. Los cardiólogos, ¿qué prefieren? Losartán, ¿verdad? ¿Ya? Bien, perfecto. Los losartán es un poquito más caro, ¿no? Mientras más caro, mejor médico, ¿no ves? ¿Ya? Bien, entonces estoy controlando el proceso. Fundamental que en estos pacientes controlen la presión arterial. ¿No? Lo otro fundamental que yo tengo que controlar es el tema de la diabetes. Para la diabetes tendría que darle o insulina o metformin.
ustedes para la parte, o sea, para la parte del tratamiento conservador, tienen que controlar sus hábitos dietéticos, tienen que evitar la presión arterial, tienen que evitar la diabetes, ¿no ven? Y por último tienen que evitar la hipercolesterolemia del paciente, ¿no ven? Entonces yo le tiene que dar a todos los términos. Esos son los tres pilares, vamos a decir, 4 pilares fundamentales: dieta, hipertensión, diabetes y hipercolesterolemia, ¿no ven? Y si fuma, oye, deja de fumar, ¿no ven? En realidad, de hecho, a cualquiera que fume, la idea es que le digan, oye, flaco, deja de fumar, no veo, no solamente por la hipertensión arterial, sino accidentes vasculares, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer de vejiga, impotencia funcional. A ver, no sé. Yo cuando les digo vas a tener cáncer no me hacen caso, pero les digo vas a tener impotencia, también es importante. Ya. Bien, entonces, esto es lo que su compañero preguntaba. Tarde o temprano ese paciente se va a operar, ¿no? O sea, lo único que varía, vamos a decir, es el tema de que la mortalidad, ¿no? Si voy a operar un aneurisma asintomático en fase crónica, la mortalidad intraoperatoria es del 8 al 10%. Pero si voy a operar un aneurisma roto, la mortalidad es cercana al 90%, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, lo que se hace, por lo general, lo que se hace es este tipo de prótesis, el Dacron y el PTF. O sea, son segmentos protésicos. ¿Ustedes han visto la malla de Prolene? Sí. Es la malla de Prolene, es un tejido inorgánico que genera fibrosis, ¿no? Una respuesta inflamatoria que genera fibrosis. Eso es lo que hace la malla de Prolene. Es muy parecido a eso, vamos a decir, el Dacron y el PTF. PTF, aquí tienen las características. El PTF es un segmento tubular, es un material protésico, es como una manguera más o menos que ustedes puedan comparar. La característica del PTF es que es lisa, esto de aquí. Es como un segmento tubular, es como un tubo así, liso. Por ende, este segmento liso tiene menos riesgo de trombosis. O sea, ¿qué quiere decir? Es más fácil que la sangre pase un poco, vamos a decir, lineal aquí. Sí, ¿no? Entonces pasa eso, Y tiene como una recubierta externa, como un material un poco rígido, biológico obviamente, que recubre, vamos a decir, este plástico por fuera. ¿Cuál es la característica, la diferencia del Dacron? Vamos a decir, con relación al PTF, este era el material antiguo. El Dacron, la característica del Dacron, que son injertos aortoilíacos, es que el Dacron era como si fuera la cuerda de piano. ¿Ustedes han visto el tubo corrugado de la anestesia? De la máquina de anestesia. Es así como un acordeón, ¿no? El Dacron, los primeros injertos de Dacron que sacaron fueron así como más o menos como ese tubo corrugado, es como acordeón. ¿Qué es lo que le ocasionaba al injerto? Es que dentro haya flujo turbulento. Y si había flujo turbulento, ¿qué le pasaba a la sangre? Tenía tendencia a formar coágulos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este Dacron ya directamente era anticoagulado de por vida, ¿no? El paciente, para evitar esa complicación. Después, como han visto que el riesgo de complicación y el manejo del paciente anticoagulado era muy complicado, entonces han mejorado la técnica y han traído un PT. Entonces, ¿cuál es la técnica? Cuando yo tengo un aneurisma, lo que hago es, vamos a decir, hacer un periodo de isquemia. Yo tengo que identificar el segmento arterial y tengo que obstruir el flujo sanguíneo. Se tienen que hacer periodos de isquemia a la parte distal y a la parte proximal. Entonces, yo cuando estoy clampeando el segmento vascular que yo voy a operar, yo tengo que empezar a contar los minutos, porque los minutos cuentan. Y les tengo que decir al anestesiólogo, clampeo, obstrucción, y el anestesiólogo tiene que estar contándote los minutos para que descampees, vamos a decir, el segmento vascular. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a pasar flujo. O sea, el periodo de isquemia, vamos a decir, hacia la parte distal, tiene que ir nuevamente perfundirse. Obviamente va a haber sangrado, va a haber fuga en el sitio, pero tienes que tratar de que esas fugas sean las menores.
El periodo más o menos así, no hay un periodo exacto, porque mucho depende del tipo de paciente. No es lo mismo operar a un paciente de 60 kilos que operar a uno de 120, ¿no? Eso es lo que te complica. Entonces, lo que tú tienes que ver es que el tiempo más o menos de espera está entre 20 y 25 minutos. O sea, agarras y dices ya, si es gordito, a los 18, 19 ya y tienes que hacer que el cuerpo nuevamente perfunda la extremidad inferior. Ya, y si es flaquito, 20, 25 minutos, y así. Y tienes que empezar a correr, abres y cosas con la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Yo identifico el segmento, vamos a decir, aneurysmático, y lo único que hago ya es hacer la apertura de la cara anterior. O sea, no es que voy a ir y voy a cortar todo el segmento del aneurisma. Lo único que hago es hacer una apertura de la cara anterior. Una vez que hago la apertura de la cara anterior, y este es el segmento, vamos a decir, la parte más complicada, es identificar. ¿Qué tengo que identificar? Tengo que identificar los orificios de las colaterales que están saliendo de ese segmento. ¿Por qué? Porque esos orificios, ya, esas, vamos a decir, esas colaterales, yo tengo que hacer anastomosis con el segmento protésico. ¿Entienden? Entonces yo tendría que hacer anastomosis. Imagínense, si yo tengo comprometida la renal aquí, ¿qué tendría que asegurar? ¿Qué anastomosis tengo que hacer? ¿Me detengo a hacer una anastomosis de la lumbar 4 o me detengo a hacer la anastomosis de la renal? Entonces yo tengo que hacer las anastomosis correspondientes de órganos vitales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el canal lumbar seguramente que por algún lugar te va a llegar a una circulación colateral, seguro hay circulaciones colaterales, pero para la renal, olvidar. Entonces aquí en el segmento infrarrenal, ¿de qué arteria tendría que sí o sí estar seguro que estoy perfundiendo? ¿Qué colateral? En el infrarrenal. Seguro que tengo que salir seguro de que he hecho una buena anastomosis en esta arteria, porque el resto no va a luchar. ¿Qué? Bueno, tengo que estar seguro de que la mesentérica inferior está bien, después está bien, plantada bien, encantada, porque si no, colon izquierdo. Entonces, por eso les decía, esta patología es complicada. ¿Por qué? Porque voy a tener periodos de isquemia que me van a ir contando 20-25 minutos y tengo que empezar a hacer las anastomosis. Entonces, no es lo mismo estar en la parte infrarrenal que estar en la parte supra. O no es lo mismo que estar en la parte suprarrenal que estar en la parte torácica. ¿Por qué? Porque el hígado me puede soportar isquemia, el corazón no puede soportar isquemia. No, bueno. El pulmón puede soportar, pero luego después la presión que hay, o sea, vamos a decir, en la circulación pulmonar o en la circulación torácica siempre es mucho más elevada que la presión sistémica. Obviamente la presión pulmonar va a depender mucho de lo que va a ser, vamos a decir, la arteria pulmonar. Pero en este caso, ya una vez que yo hago los injertos, voy a agarrar, voy a romper las placas de ateroma, suturo, vamos a decir, de forma circunferencial los injertos en la parte proximal y distal a una sutura, suelto el clampeo y no tengo que ver fugas, no tiene que haber hemorragia por estos puntos de sutura. Los puntos de sutura, por si acaso, en la parte proximal y distal son puntos separados, no son puntos continuos. ¿Vamos? O sea, es un punto, 2 puntos, 3 puntos. Imagínense, si tienen que ser rápido. ¿Cuánto tiempo suturan ustedes? Entonces, una vez que termino la cirugía, el mismo tejido, la misma adventicia y la misma pared del vaso, lo voy a plegar, lo voy a cubrir. Es como esta manga más o menos. Tengo que poner el material protésico y luego le tengo que poner la manga arterial del costado. ¿Se entiende? Y después me voy. ¿Ya? ¿Han entendido? Bien. ¿Qué material protésico prefieren? ¿Dacron o PTF? Menos riesgo de coagulación. Obviamente el paciente puede ir antiagregado o puede ir anticoagulado dependiendo de la patología, pero es mucho mejor que Dacron. ¿Dónde prefiero operar? En el infrarrenal, ¿no? Y es la localización más frecuente. Ahí inclusive hay aneurismas, la mayoría
mayoría de los aneurismas inclusive pueden tener compromiso de las ilíacas perpendiculars. O sea que estos injertos pueden venir así simples o puede ser aorto y ilíaco. O sea, ¿qué quiere decir? Es como, o sea, el injerto mismo y es como, vamos a decir, como si estuvieras teniendo una copia, una prótesis de lo que sería el segmento, vamos a decir, interior del aorto. ¿Estamos? Bien. Ya. La otra parte, ya, nadie va a dudar, ¿no ven? Cuando la indicación es de cirugía abierta, nadie va a dudar seguramente de hacer cirugía abierta cuando el paciente tenga, vamos a decir, una ruptura aórtica. ¿No ves? Cuando el paciente ya se rotó, chao, no ves, o sea, es abierto, mortalidad 90%. Ya, esa es la técnica, son las prótesis. Y los pacientes que tienen disección aórtica o tienen un aneurisma aórtico, ya, seguramente la opción que cada uno de nosotros elegiría es que el medio vascular, el cirujano vascular, nos ponga una prótesis expansiva. ¿Se entiende? Entonces, esta prótesis expansible, ya obviamente, ¿cuál es la desventaja? Pero obviamente de esto. O sea, la prótesis expansible es como cuando ustedes tienen enrollado un segmento tubular y a través de una punción ya y de una, vamos a decir, de una arteriografía, una tomografía, van a ir subiendo con la punción y van a identificar el segmento aneurismático. Una vez que están ahí adentro, sueltan la prótesis y la prótesis se expande. ¿Ya? Una vez que se expande, entonces la disección aórtica o el aneurisma aórtico, como que van a aislar. ¿Sí lo veo o no? ¿Entienden? El segmento expansible es como más o menos como los resortes de la cama. ¿Han visto los resortes de las camas estimadoras? Así que dicen así como y se van alargando o disminuyendo de acuerdo a la presión que hay por ahí. Entonces son como esos resortes. Sacas y es como un enrejado, ¿claro? Es como una malla más o menos. Y se abre y se adhiere a la pared. Y en ese caso vamos a decir que es el procedimiento menos invasivo que pueda tener el segmento. ¿Verdad? ¿Cuál es la desventaja de estos segmentos? O sea, ¿en qué pacientes no podrían este paciente autoexpansivo? ¿Qué? No. O sea, ¿cuál es la desventaja? ¿En esto voy a poder hacer anastomosis o no? O sea, el material autoexpansible es, vamos a decir, es el menos invasivo, es el más rápido, vamos a decir, es un poco más costoso que las otras prótesis. Pero el problema es de que la circulación colateral de ese segmento no está 100% asegurada. Yo estoy poniendo una prótesis allí que va a dirigir el flujo sanguíneo, pero si por algún motivo comprime, vamos a decir, la colateral, puede tener una isquemia necrosis de los segmentos restantes. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde voy a poner esto? Voy a poner en los lugares que no tengan, o sea, mucha irrigación con la. ¿Estamos? Bien, es autoexpansible, es acero inoxidable, y esas son las características del perro. ¿Qué hora es, chicos? ¿Ya se va? Ya vamos a parar aquí entonces. La próxima vamos a ver la sección de ahora, ¿ya?